no les dejan endeudarse, tienen que hacerlo con la cara. Y por último, cada vez que hay autoridad, que haya cada rato, les quitan los dividendos, porque el MEF le ordena a FONAFE que recaude dividendos. Entonces, ni siquiera les dejan usar sus dividendos para hacer las inversiones que se necesitan. Y entonces lo que está pasando es que el sistema de transmisión de las distribuidoras estatales está bastante mal, muy mal, y eso se va a empezar a notar entre lo que ya vimos, declaraciones de emergencia y en el futuro restricciones y congestiones, etc. Y eso no tiene solución. Nadie está planteando la solución, que es un tema importante, porque como dije al inicio, ¿de qué sirve tener toda la generación que hemos visto? ¿De qué sirve tener de esos 33.000? Podemos construir los 6.000 que se necesita, lo pueden construir los inversionistas y no llega al consumidor final. Entonces, esta es una realidad súper importante. Como digo, la parte troncal está más o menos resuelta y está funcionando, pero la parte de las distribuidoras y especialmente las del Estado está en graves problemas, y ese es un asunto que lo debería abordar el Ministerio o Sinermin para encontrar una salida de eso. Hay unas salidas planteadas, pero no las están tomando todavía. Es un tema a resolver definitivamente. Y bueno, solo para mostrarles cómo se viene el futuro de nuestro sistema total de transmisión, cómo ha crecido desde el año 2008, que se estrenó el COES con la función de planificar el sistema, a lo que se está llegando ahora, que está en azul, y lo que se quiere llegar. Y lo que se quiere llegar es, bueno, ahí se ve que vamos a tener ya todo un sistema de doble vía de 500 kilovoltios que recorre todo el país a lo largo, ¿no es cierto? Y nos deja en condiciones de la interconexión con Ecuador y con Chile si fuera necesario. El único que queda fuera del sistema es el Iquitos. Y el plan de entonces que está proponiendo el Ministerio, que nos apruebe en los siguientes planes, es anillar ese sistema, con las líneas punteadas que estamos mostrando ahí, para que tenga la confiabilidad que necesita. Cuando el sistema está anillado y falla un tramo, se alimenta por el otro tramo, ¿no es cierto? Esa es una condición básica, fundamental en el planeamiento de redes eléctricas. Entonces, ese es el futuro que nosotros vemos como debería ser el sistema de transmisión peruano, donde además de las líneas se necesitan subestaciones en diferentes puntos donde hay mucha concentración de energías renovables, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que todo esto funcione, esperemos que se sigan licitando las obras a tiempo, que no haya problemas de oposición de comunidades y de este tipo de cosas que retrasan los proyectos, y que el Ministerio acepte cambiar los criterios y metodología de plan de transmisión para introducir fuertemente el concepto de confiabilidad que se ejecuta a través de redundancia. Y esa es la importancia de la transmisión en el país, que es algo que, como les digo, no lo ve mucha gente, y sin embargo es una de las patas de la mesa que, si no funciona, se cae toda la mesa. Y eso es así de relevante. Y con eso termino dentro del tiempo. Muchas gracias. Por favor, aquí invitamos a que nos acompañe en el escenario. Irwin Frisancho, gerente Y esto comercial tenemos de también la Calpa invitación al Generación. señor Carlos Romero, socio de LQG, Energy and Mining Consulting, por favor, para que también con nosotros ya podamos estar en nuestro estado principal. Y por supuesto, una vez más, al ingeniero César Botón. Adelante, por favor. Bien, nuevamente, ya prometo que es la última aparición de hoy. Y esta vez estamos innovando. Va a ser, normalmente es el panel y un moderador, pero parece que andamos escasos de moderadores, así que se decidió convertirlo en un conversatorio entre expertos, entre comillas, ¿no? Los expertos y yo intentando ser experto. Entonces, este panel trata sobre los servicios complementarios, y hemos considerado conveniente que, primero, en beneficio de los no especialistas, sería bueno
tipos de servicios. Los de balance, que es básicamente la regulación de frecuencia, primaria, secundaria, terciaria, inercia, control de tensión, que es la regulación de tensión, y luego la recuperación del servicio, que tiene que ver con los planes de contingencia, los esquemas de rechazo automático de carga, por mínima frecuencia, por mínima tensión, etc. Todos son importantes, pero de estos, los más importantes, en un contexto en el cual vamos a ver una mayor penetración de centrales renovables, evidentemente es la regulación de frecuencia. Y para dar la regulación de frecuencia, los generadores a la fecha lo que tienen que hacer es establecer un margen de reserva, 2%, 3%, el margen que se decida, no operan a plena carga, dejan ese margen de 2-3%, operen en ese nivel para que tengan la posibilidad de poder equilibrar ese balance que tiene que haber entre oferta y demanda. Y para terminar, la norma técnica lo que establece en estos momentos con relación a la regulación de frecuencia es que hay dos tipos. La regulación primaria, que es un servicio obligatorio, que no es compensado, pero que sí es penalizado, y que en este momento exceptúa a las centrales renovables, eólicas y solares de dar dicho servicio. Salió hace poco una prepublicación para eliminar esa exoneración, todavía no ha salido la publicación. El año pasado... ¿Ya te pasaste el tema regulatorio? Sí, no, solamente para terminar, dos datos nada más. El año pasado, el monto de penalidad por la regulación primaria de frecuencia resultó como $7 millones al año. Por otro lado, tenemos el de regulación secundaria, que es un servicio voluntario y cada día se hace una oferta y se participa en este mercado. El monto total transado el año pasado en el COES es de $35 millones, entre el costo de oportunidad y el costo del servicio. Muy bien. Carlos. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo voy a tratar de referirme un poco más al tema regulatorio. Y voy a también a referirme de alguna forma a algo que se había dicho en el panel anterior. Ya me prohibieron que hable de la ley, ¿no? Me han censurado. Sí, pero no hace caso igualito. Es verdad. Una de las cosas que Juan Miguel había dicho sobre la ley es que es una ley mala, pero que podía tener algo rescatable, y esto eran los servicios complementarios. Yo no quiero quedar como el optimista con más experiencia de la sala, pero creo que tampoco, porque si bien en la regulación de servicios complementarios se ha establecido ese principio de causalidad, y eso en sí mismo es positivo, nuevamente caemos en el mismo razonamiento que se tiene sobre la ley. Es una ley muy programática, muy general, al punto que el reglamento puede ser adecuado para conseguir lo que finalmente los promotores de la norma quieren conseguir. Digo esto porque existen también otros principios relevantes para la provisión de estos servicios complementarios. Originalmente no eran parte de la discusión, de una discusión significativa en el sector. Fundamentalmente se pensaba, el mercado se asumía como que los generadores venden energía y venden potencia y punto. Esos vienen con ciertos atributos y esos atributos los tienen que resolver los generadores, y eso va de puertas adentro, nadie se preocupa por ello. Con el advenimiento de este nuevo modelo de renovables, de una mayor presencia de renovables, este mercado se va haciendo más grande, se va haciendo más dinámico y por supuesto requiere también una regulación. Uno de los principios es este principio de causalidad, que en lo fundamental significa que quien cause la inestabilidad pague por ello. Eso parece muy parecido al principio de contaminador pagador en el sistema ambiental, es muy parecido. Entonces, parece muy justo. Pero luego también, junto con eso, es necesario complementar con algunas otras consideraciones o criterios generales, como por ejemplo el tema de neutralidad tecnológica. Hace mucho tiempo se ha dejado fuera de la discusión esta neutralidad tecnológica. La lógica de este principio es que no es importante la tecnología, sino es importante el usuario. Es el usuario el que está en el centro de la regulación y es el que debería recibir los beneficios, independientemente de la forma como llegue el servicio. Esa era la lógica. Por supuesto, esta preocupación sobre la situación climática del mundo, de pronto se erigió un principio que estaba por encima, o que está por encima del usuario, que es principalmente la protección del medio ambiente. Y por eso que se ha relegado y se han hecho muchas reglas en favor de estas energías renovables. Una de ellas es la que ha mencionado Irwin, que si bien todas las centrales de generación en el sistema mayores a 10 megavatios deben proveer la regulación primaria de frecuencia, obligatoriamente las centrales renovables no convencionales no lo hacen. Entonces, de alguna manera, en
el sistema al día de hoy hay un free rider que se beneficia de la estabilidad del sistema, que causa mayor inestabilidad en el mismo, pero que no asume ningún pago por él. Parte de esta reforma incorpora, por supuesto, la tarifa pública. Pero en defensa de los autores de su razonamiento, dicen que tecnológicamente ellos no pueden publicar regulación primaria. Para explicar a los que no son expertos en regulación primaria, es cuando el sistema tiene que funcionar a una frecuencia definida, única, no puede desviarse. Si sale de servicio cualquier otra, una generadora, la frecuencia empieza a disminuir, ¿no es cierto? Y otras generadoras tienen que aumentar su producción rápidamente, automáticamente, para compensar eso. Eso es regulación primaria y frecuencia. Regulación secundaria va un poco más allá, toma más tiempo, etc. Pero el concepto fundamental es ese, que tiene que haber máquinas que tienen la capacidad de aumentar o de crecer su producción para adaptarse a la variabilidad que venga, ya sea de incidentes o de la variabilidad propia de las renovables. Entonces, una condición fundamental de todas las máquinas rotativas es que tienen la primera línea de defensa es la inercia. Todos conocemos la inercia. Entonces, la inercia almacena una energía e intenta compensar esa reducción que se produjo, y después vienen los otros mecanismos que hemos explicado. Entonces, una central solar fotovoltaica, ¿de dónde va a sacar inercia? ¿De dónde va a sacar ¿no es cierto?, la capacidad de incrementar su producción? Una eólica sí puede un poquito, pero no mucho. Entonces, en eso se basaba, ¿no? Digo, para que esas queden estar exoneradas, además queremos promoverlas. ¿Qué responde a eso cualquiera de los dos? Sí, si me permite, César, pero justamente los mercados no solamente se pueden crear por decreto, decir, creo por decreto un mercado, no sé, de lo que quieran, ¿no? Tiene que primero haber una necesidad, tiene que haber agentes que estén dispuestos a brindar un servicio o un bien, y agentes que requieran comprarlo. En nuestro sistema, evidentemente, si vas a sacar una norma, dices, todos tienen que dar la regulación primaria de frecuencia, no puede haber excepciones. Y estos que no pueden dar esa regulación primaria de frecuencia, lo tienen o lo pueden comprar de aquellos que sí pueden dar el servicio. No tienen que ser los generadores. Ahora con las baterías se puede dar la regulación primaria de frecuencia. De hecho, nosotros tenemos un ciclo combinado y todos sabemos que las turbinas a vapor no pueden cumplir con la regulación primaria de frecuencia, los temas de la banda muerta, etc. ¿Qué hemos hecho? Hemos instalado una batería para poder dar la regulación primaria de frecuencia. También nuestras tecnologías podrían hacer exactamente lo mismo, instalar una batería para poder brindar el servicio de regulación de frecuencia. Y si no pueden, comprarlo de terceros. Y es justamente esa la idea del mercado de servicios complementarios. Entonces, el argumento tecnológico ya no sirve, ¿no es cierto? Porque lo pueden suplir de muchas maneras. El argumento tecnológico no sirve. Y adicionalmente a lo que ha señalado Irwin, también es una realidad. No quiero que suene que se malentienda esta crítica, pero creo que a veces se confunde la infraestructura o la plataforma sobre la cual se desarrolla el mercado con el mercado mismo. Y eso también tiene que ver con la gran presencia de los ingenieros dentro de la organización de los mercados. Sí es verdad que conocen bastante bien de los componentes físicos y la infraestructura misma, pero no necesariamente de la organización del mercado. Y es por eso que quizás confunden que un mercado, dado que una determinada tecnología puede por sí misma no puede por sí misma prestar el servicio, entonces por lo tanto le exonera. Entonces es una visión muy física. Pero ya en el mundo esto está completamente desfasado. Los mercados no solamente tienen que ser provistos por la propia tecnología, sino como dice Irwin, la pueden adquirir de terceros. Precisamente la lógica del mercado es que todo aquel que participe en el mercado participe en igualdad de condiciones. Y la lógica es que no se ponga en una condición de detrimento a aquellos que sí efectivamente están haciendo las inversiones para poder prestar el servicio. Entonces hay una diferencia. El tema tecnológico no es una razón para la exoneración, y la razón es esta: los mercados son distintos. No solamente pueden adquirir de terceros, podrían también ellos poner sus baterías, instalar sus baterías propias. Pero ahí entonces surge, estoy haciendo del abogado del diablo, ¿no? Dicen, no, pero eso le incrementa el CAPEX. Estás en contra de las renovables porque estás deteniendo la inversión, estás aumentando el CAPEX y las estás volviendo menos competitivas. Pero incrementa el CAPEX en efecto, se incrementa el costo de inversión, pero cuando salgan a poner precios en las licitaciones, lo incluirán dentro de sus precios. Y creo que el mercado tiene que, al momento de hacer el despeje, pagar todos aquellos costos
la realidad hay alguien que sí está pagando el CAPEX que no paga aquella empresa que no está exonerada del servicio. Es decir, cuando se dice, están incrementando mi CAPEX, sí, la realidad es que el sistema sigue estando en la obligación de proveer esa seguridad y alguien lo está pagando. La lógica de esta regulación es precisamente de quien cause inestabilidad o quien esté obligado a también traer su cuota de inercia o su cuota de equipo adicional para prestar regulación primaria de frecuencia, lo haga. Es decir, en la práctica hay alguien que está pagando el CAPEX, lo que ocurre es que lo están pagando aquellos que no están exonerados, es decir, están obligados a prestar el servicio. Entonces, dado que el mercado de servicios comunitarios abre la puerta para que puedan hacer eso, entonces esa parte de la ley sería buena, ¿no es cierto? Y ya no habría justificación alguna para no quitar la exoneración que tienen ahora las renovables. Sí, yo considero que no hay justificación para quitar la exoneración. Deberían de una vez eliminar esa exoneración. Y eso, como había mencionado, forma parte de la creación del mercado, va a crear justamente la necesidad de poder comprar ese servicio. Si no pueden darlo, si no quieren hacer inversión en baterías o en algún otro equipamiento que les permita dar ese servicio, comprarlo de quienes puedan ofrecer ese servicio. Pero ya que hablaste y bajaste los ingenieros, me toca bajar de los abogados. Bueno, me toca. A ver, yo me pongo en lugar de un inversionista que vino al amparo de las subastas del decreto ejecutivo 1002, entregó unas reglas de juego, no tenía por qué dar la regulación primaria. ¿Por qué entonces ahora me van a entregar esa obligación? Así sea comprando el sistema, no, yo no quiero comprarlo. Yo entrego esas reglas y los otros que construyeron sin estar en subasta red, sin estar al amparo del 1002 en esa parte, también podrían decir lo mismo. Yo hice mi inversión sin considerar esa regla y ahora quieres imponer una regla nueva y las normas no son retroactivas. ¿Qué dicen los abogados? Bueno, hay una visión que siempre hemos tenido, y esto es una visión que ha quedado un poco en cabeza de todos desde los 90, que los contratos pues son intangibles, ¿no? De hecho, ese término se ha usado para explicar esta protección de los contratos. De manera que alguien, un inversionista, cuando viene con un contrato o suscribe un contrato con el Estado, de alguna forma estabiliza las reglas, ¿no? Crea una especie de parálisis regulatoria, nadie más puede tocar ese contrato. Y de hecho, es una visión que se tenía en los 90, pero ya esa visión ha ido aplicándose o recibiendo decisiones, inclusive del Tribunal Constitucional, que ya esa figura de la intangibilidad absoluta de los contratos no es tal. De hecho, inclusive precedentes vinculantes que establecen que es verdad que hay intangibilidad de los contratos, hay protección de los contratos, pero es posible que las normas posteriores de orden público es decir, normas obligatorias, importantes, tipo como por ejemplo las ambientales, estándares ambientales que no existían en los 90, existen desde hace 4 años. Nadie ha levantado la mano diciendo me cambia los estándares ambientales. Entonces, hay ciertas normas que requieren ser impuestas, pero la discusión más bien queda, no porque no se establezcan, sino la discusión sí creo que puede quedar para establecer una especie de vacancia, como decimos los abogados, ¿no? Una especie de periodo de adecuación, o algún tipo de mecanismo que permita adecuarse en el tiempo, pero no necesariamente de sacarlo del sistema, porque al final estas empresas, las anteriores y las nuevas, compiten en el mismo mercado, ¿no? Los electrones, como se hablaba, los electrones activos y los electrones nuevos participan en el mismo mercado, debería tener la misma regla. Y tan es así que el cambio de las normas ambientales, por ejemplo, fue el pretexto para promover inversiones, y de hecho se hicieron inversiones en refinación, ¿no es cierto? El proyecto de refinería Talar, la misma la refinería privada también invirtió. Como consecuencia de un cambio normativo, ¿no? Asociado con el azufre en el combustible. O sea que si sale ese cambio en la norma técnica de operación en tiempo real, donde se elimina la exoneración, no debería haber posibilidad grande de reclamos legales, de acciones de inconstitucionalidad, de violación a la libertad de contratación. En mi opinión, no lo creo, pero además porque este tema es el que se ha vuelto de alguna forma, es el más evidente, ¿no? Es una exoneración muy evidente, hay quienes están pagando por el servicio, pero que al día de hoy no están participando en igualdad de condiciones con los nuevos o con las renovables. Pero también el COES, el OCENAMIG, el Ministerio, establece sendas regulaciones que también cambian las reglas del juego todo el tiempo, y tener una visión absolutamente rajatabla de esta protección contractual es algo, como digo, que ya ha quedado un poco en desuso, independientemente de si estoy de acuerdo o no. Hablo de lo que ya se ha decidido inclusive en precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional.
100% regulado en la norma técnica de operación en tiempo real. Yo estaba buscando para ver dónde se menciona específicamente esto. No lo he encontrado de manera explícita esta obligación, pero creo que es un tema que debería ver la manera de poder regularse. Es necesario esto, ¿no? Nadie está libre de que pueda ocurrir un evento. Con todo lo que has explicado, probablemente las posibilidades o probabilidades de que ocurra un evento, un apagón de la magnitud que ha habido en el Caribe Sur, probablemente son bajas, pero siempre hay una probabilidad de que esto pueda ocurrir. Y entonces, en ese momento necesitamos este equipamiento ubicado en distintas zonas que el COES en su momento podrá definir los planes de contingencia, que permita que si esto ocurre podamos recuperar el sistema. Y siendo tan importante, Carlos, ¿por qué crees que no hay así Blackstar motu propio de parte de las generadoras? Básicamente por una ausencia de incentivos, ¿no? Esa es la razón. Esa sería la respuesta corta. Creo que se piensa en la regulación, también hay una forma de ver la regulación de hacer la mano militar, ¿no? Es decir, todos tienen que prestar servicio de regulación de frecuencia, todos tienen que tener Blackstar, esto es lo que se requiere Blackstar, pero no se establecen los mecanismos para que espontáneamente el mercado pueda adecuarse y pueda prestar el servicio digamos, con un sentido económico detrás. Si uno usa el ejemplo de las centrales de reserva fría, estas centrales de reserva fría fueron requeridas con Blackstar. De manera que el único Blackstar que tiene el sistema al día de hoy es aquel Blackstar que sí se está pagando, porque dentro de las ofertas obviamente incorporaron esa inversión. Los otros Blackstar se someten los generadores a prestar un servicio que puede ser penalizado, pero que no es compensado. Es un sinsentido. ¿Cuál sería el incentivo que yo tengo para incorporar una tecnología, un equipo de Blackstar, cuando sé que si lo incorporo se me va a fiscalizar y se me va a sancionar, pero por el hecho de prestarlo nadie me paga? Ese es el problema. Creo que es el problema en el fondo también de los otros servicios complementarios, que hay una falta de visión de incentivos de mercado y hay una visión solamente de establecer servicios por obligación. Pero ante eso, el razonamiento de quienes emitieron la norma que exoneraba, donde además se establecía que la regulación primaria de frecuencia era obligatoria y gratuita, el razonamiento era algo que mencionó Irwin hace un ratito, que los generadores lo incorporen pues en sus propuestas de contratos, ¿no? ¿Por qué no debería seguir ese esquema? Que los generadores incorporen, que pongan, que el COES establezca una relación de requerimientos, ¿no?, de servicios complementarios, y los generadores los instalan y luego lo ponen en sus contratos. ¿Te refieres a la obligación de regulación primaria, la exoneración? No, me refiero a la obligación universal de regulación primaria. Ok. Gratuito. Bueno, sí es posible establecer todavía mecanismos de mercado dentro de un modelo obligatorio, ¿no? En el tema ambiental se ha usado mucho estos modelos que le llaman cap and trade, ¿no? Que se establece una obligación y luego hay transacciones over the counter entre los propios generadores que se prestan los servicios. Eso es posible. O sea, es posible hacer un mercado por debajo de eso. Si los generadores que están obligados incorporan en sus ofertas el costo de la regulación primaria de frecuencia, no hay que olvidar que al final del día todos los generadores se ven a la cara en el mismo mercado. Es decir, se pelean los mismos clientes por la misma energía. Hay quien va a participar sin asumir ese costo y hay quien participará con ese costo mayor. Entonces, eso naturalmente afecta la libre competencia. Creo que hay un principio detrás de que todos participen en igualdad de condiciones. Ese es el tema, me parece, de fondo en esta generación. Ya, pero si todos tienen la obligación,